Muy buenas amigos y amigas, soy Ignacio otra vez. No sé si decir amigos y amigas de Spanish Libertarian, porque creo que le voy a dar un giro a mi canal, incluso le voy a cambiar el nombre. Pero bueno, 3 años después, pues vuelvo a estar aquí haciendo entrevistas. ¿Por qué? Porque me apetece y porque me apetecía. Siempre he querido hacer lo que he querido, pero ahora lo voy a hacer aún más entrevistando a personas que me interesan, personas que me apetecen y personas que no tienen por qué estar directamente vinculadas a la política. Así que, sin más dilación, hoy vamos a estar entrevistando, conversando, dialogando o haciendo un poco de cachondeo con Pedro Herrero. Pedro Herrero, que se ha hecho bastante famoso a raíz de sus intervenciones en el canal de Sergio, un tío blancotero. En su LinkedIn pone Estrategia and Advocacy Communication. Me tendrás que contar qué es eso. Cuando he puesto tu nombre en Google y ya hicieron la introducción, pone Gurú Feminazi, que esto me ha explotado la cabeza. Pedro, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas noches. Dice el aforismo más viejo entre los feminazis, que somos una logia secreta, somos un grupo secreto que se introduce dentro de las élites de este país. Okay. Dice la logia feminazi, el aforismo más secreto, que los feminazis siempre nos reunimos cuando alza el vuelo la lechuza de Minerva. Y hay que decir que no sé si eres feminazi o no, pero Primero tendrás que explicarme el concepto. Bueno. se cumple el aforismo porque los dos hemos esperado a dar de cenar a nuestros hijos Sí. para poder celebrar esta conversación. No, feminazi, muy rápido, perdona, Okay. que ya lo tengo muy, muy trabajado. Primero darte las gracias y darte las gracias de que además hayas sido conmigo, con la persona con la que te hayas lanzado a reiniciar este camino, cuestión que me hace pensar mucho también en los momentos en los que yo, como dicen los americanos con el cine, rebuteo el personaje de Aparachiqui. Okay. Y lo difícil que muchas veces es describirme por la cantidad de regeneraciones que el Fénix ha provocado en vida. Pero feminazi sí que es una constante. Feminazi es toda persona que considere que tener hijos y cuidarlos es un bien y propone una sociedad ordenada alrededor de ese principio. Hostia, pero esto es muy de fascista, a día de hoy. No es verdad. No, O sea, sé. salvo que tus abuelos fuesen fascistas. Estoy siendo muy sarcástico. Salvo que la práctica totalidad de la humanidad sea fascista. Ya. Salvo en los términos más contemporáneos, ideológicos y abrasivos, yo creo que no hay más que una escasísima minoría de personas en Occidente cuya ideología es el nihilismo, que es mayoritaria y hegemónica, hay que decirlo, que no estuvieran de acuerdo con que tener hijos y cuidarlos es un bien. Bueno, pues espero que podamos hablar de esto a lo largo de la charla. No me lo he preparado mucho, pero lo digo en el buen sentido porque me con gusta el flow. que sea una improvisación. Si quieres la pregunta ordinaria de quién eres y no sé qué, si quieres nos la saltamos. A quien quiera curiosear que lo googlee, que saldrá todo el rollo de extremo centro y tal, que si quieres lo probamos. Yo sobre todo has estado bastante en mi casa, porque cuando ocurro me pongo podcast y me apareces bastante en los vídeos de Sergio y tal, que hacéis un buen combo. Y en la última, que me suele pasar, me he puesto especialmente de mala leche, porque has tocado un tema que hace tiempo que me viene atormentando y que yo creo que tú orquestas mejor que yo, que es uno de los problemas, porque quizás el problema en España, que es el problema demográfico, o tal y como yo le llamo, la estafa intergeneracional. Un día tendré que escribir un paper, un blog o una pintada en la calle de a ver qué coño que pasa con eso. Sé que no te estoy haciendo una pregunta al respecto, pero bueno, si te parece... No las preguntas, pero escucha, tú hablamos normal, tú dime lo que crees. Bueno, yo lo que creo, a ver, te cuento el rollo muy brevemente. Entre otras cosas, mi mujer y yo a veces vendemos pisos. Y claro, vendes pisos de boomers o pre-boomers que no tuvieron una gran cualificación profesional, que me parece muy bien, que se compraron el piso por 2 cabras y un penique y que lo están vendiendo por $500,000 o más.
Y entonces dices, bueno, y nos compremos otra casa por ahí y tuvieron 17 hijos y no les faltó nunca de nada y de puta madre. Y yo me alegro por ellos porque ellos son la base de este país, de la posguerra y todo bien. Pero los millennials, entre los que me incluyo, y en los centennials, que vamos a tener que ver, y los alfa, que por cierto diría que son la generación de mis hijos y creo que también los tuyos, que no sabía yo el otro día que sé que se me llama alfa, me pregunto cómo coño lo van a tener. Todo el tema demográfico, todo el tema de las pensiones, todo el tema de la capacidad de compra, o sea, tener pisos, formar familia, todo está relacionado. Entonces, para terminar este rollo, pues te miras un TikTok, te miras un Netflix o te vas a tomar una cerveza, porque si te pones en pensar lo difícil que es prosperar a día de hoy en España, y como decía Soto Ibars, que también lo entrevisté, se ha roto esa idea de que los hijos van a vivir peor que los padres, pues bueno, vivimos en una especie de tormenta perfecta en la que tiramos adelante con alegría y con cojones. Pero no deja de ser una estafa, porque los mejores años de nuestra vida, que son los 25 o 50, entre comillas, que tienes salud, juventud, energía y lucidez, te lo pasas pagando algo que, entre comillas, yo me veo a mis abuelos o incluso a mis padres, entre comillas, la facilidad que han tenido, los años que ha ocasionado la hipoteca y tal, o todo sin tener grandes quebraderos de cabeza, tener un sueldo digno, o que solo trabajara el hombre o la mujer en casa, bueno, me da la sensación de que vivimos una estafa intergeneracional. Entonces pensamos de izquierda, derecha, PP, PSOE, y no, el problema es otro, my friend. Muy bien. A ver, estás tocando como tres grandes ejes. Sí. No, pero que es bueno irlos trabajando porque has tocado Claro. varios elementos que yo creo que se ponen en conjunción y que yo creo que es bueno que los hablemos. Vamos a empezar por lo primero, que es esa emoción que tú eres precisamente el ejemplo perfecto que siempre pongo. Yo todavía pude entrar con 26 años a Caja Madrid, en la calle, al Caja Madrid de la calle Uría, a pedir para un apartamento con 0 euros ahorrados y me compré un apartamento en el centro de Oviedo con 2 plazas de garaje. Apartamento del que sigo siendo propietario y que siempre está alquilado, cotizado, o sea, está declarado y tal. Y a día de hoy, pues con mi mujer, en agosto del 21, compramos un chalet, un buen chalet, en el sur de Madrid, en el que vivimos razonablemente bien. Mi mujer además es funcionaria, ¿vale? Es jefa de estudios en un cole público. Y hemos llegado a ese mundo perdido, ¿no? A ese mundo del desarrollo y los dos, muchas veces, mi mujer y yo nos miramos y decimos, joder, tenemos una casa de la hostia y nos gusta. Es una casa en la que criamos a nuestros 3 hijos y llevamos juntos 19 años, ¿vale? ¿Qué sucede 4 años después? Que a vosotros es sorprendente porque son, o sea, yo ese piso, ese apartamento de Oviedo lo compro en el 2006. ¿Qué llega justo después del 2006? La gran recesión. Claro. Y la gran recesión no es una crisis convencional. No es una crisis como la del 92, no es una crisis como la del 82, no es una crisis como la del petróleo de los 70. Es una crisis que transforma eso que intuitivamente estabas contando. Es una crisis que transforma en Occidente y muy especialmente en España la idea del progreso y movilidad social. Claro. Entonces, claro, tú dices, oye, es que todos los fundamentales en los que se basa nuestra sociedad, en términos de, por ejemplo, las frases que a ti te han repetido en tu infancia o tu adolescencia, estudia en la universidad. Ya. Ay, ¿y por qué? Bueno, pues porque es un síntoma de desarrollo personal. Estudia, cumple, trabaja, oposita. O sea, muchas de las afirmaciones que nos han rodeado en vida nacen o se generan o se educan en un mundo que en términos de movilidad social ya no existe. Tus hijos, los míos, van a compartir la misma relación con la movilidad social que han tenido los seres humanos a lo largo de la historia en todos los siglos, menos en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, nuestros hijos van a confrontar con una realidad que se va a parecer más al siglo XIX, al XVIII, al XVII.
Y esos siglos se ordenaban alrededor de un principio que es muy jodido, pero es que es verdad, tú vas a ser lo que han sido tus padres si no te desclasas. O sea, es decir, es una sociedad mucho más estable, estanca, estable. O sea, tus abuelos y tus padres se montaron en un crecimiento que no ha existido en la historia de la humanidad, salvo en un periodo histórico. Solo hay un periodo histórico con una movilidad social, crecimiento sostenido y desarrollo equivalente, que es, o sea, ese periodo posterior de los años 50 al 2000, ¿vale? Solo tiene un momento del que tengamos registros que puedas ejercer un mínimo paralelismo, que es la sociedad europea tras la peste negra. En términos, digo, no, entonces, claro, tu problema, Ignasi, que es un problema muy jodido emocionalmente, como has descrito muy bien, es que eres vecino de pared de unos padres y unos abuelos que tuvieron vidas duras, no exentas de dificultades, de esfuerzo, súper dignas, súper tal, pero y que pasaron de ser agricultores a trabajadores de banca. Pasaron de ser, de trabajar en un valle de Galicia a dirigir una planta en la fase de Valladolid. Pasaron de vivir de la ganadería a estar trabajando en un despacho de abogados y con perspectivas de ser socios. Entonces, claro, es más allá de las culpabilidades que haya porque el sistema político no se ha adaptado a esto, es una putada enorme, porque tú tienes esa sensación de decir, joder, es que yo no me estoy moviendo. Bueno, yo creo que mi generación, o sea, estamos hablando aquí en brocha gorda, vamos a esperar a percibir algo cuando nuestros padres se mueran. Y no me digas tú si esto no es una vida triste. ¿Me explico? Que es, yo no soy el creador de mi sustento, yo no soy el creador de mi patrimonio. Yo vivo de las migajas de cuando estos buenos hombres se mueran después de la mordida del Estado, de todo esto. Bueno, más allá de eso, me gustaría hacer un inciso. El otro día también dijiste algo que pero bueno, como una daga relacionado con lo que dices, perdón, como una daga aquí. Dijiste que corrígeme si me equivoco, otro indicador de la riqueza a día de hoy es cuántos hermanos tienes. Por supuesto, es que te lo iba a decir. Por eso es lo de dividir una pizza pensando que así van a comer más personas, ¿sabes? Bueno, tú ¿vives en Barcelona o en Cataluña? Yo en Barcelona, sí. Bueno, claro, tú es que además estás en el epicentro de la movida monumental. Claro. Fíjate, catalanes y vascos, uno de los fueros históricos que siempre habían tenido, porque además esto te puede gustar, ¿cómo hacían catalanes y vascos para el derecho de herencia? No sé si lo conoces, pero el derecho que regula las relaciones familiares, bien sea, por ejemplo, en Cataluña te casas en separación de bienes. No sé si lo sabes, pero por defecto el derecho matrimonial catalán te casa en separación de bienes. Y el derecho hereditario, hasta el momento contemporáneo en Cataluña, tenía la figura del hereu. ¿Sabes lo que es el hereu? El hereu era un privilegio ganado por las armas de las élites vascas y catalanas, que lo que querían era que no se dividiera el patrimonio familiar entre todos los hermanos y que hubiera el mayorazgo, es decir, que el hermano mayor concentrara el patrimonio. En Galicia y en Asturias no existía esta norma y, por lo tanto, hay unos problemas de configuración de la tierra bestiales. No se puede tecnificar la tierra, no se puede meter maquinaria agrícola de alto nivel, los montes están divididos por parcelas a las que no hay acceso. Es un puto desastre el campo asturiano. Porque todo está en montes de mano común, montes públicos. En cambio, cuando tú vas a los bosques de Balsaín o te vas a los bosques de País Vasco o a las explotaciones forestales de Cataluña, flipas. ¿Por qué? Porque ahí sí que se produjo eso que tú has llamado el hecho de el hijo único.
Entonces, lo llamativo es que tus hijos, uno de los factores por los que se va a medir el patrimonio de las personas va a ser si tienen hermanos a repartir. Y es una cosa... Y lo enfermiza. Pero hablando de problema demográfico, ¿qué mayor desincentivo que ese? ¿No? Para tener hijos. A ver, yo parto de la base de que entiendo, o sea, como entiendo que tu matriz tiende más a lo libertario liberal, aquí podemos estar hablando entre perros y gatos. Para mí los hijos no son una decisión. Yo soy más, si es que me tengo que etiquetar, que no tengo ninguna gana de etiquetarme y además me parece que es un error, pero para mí los hijos no son una decisión. Son un elemento trascendente de la vida y por lo tanto no es un sistema de costes y beneficios lo que articula mi relación con ellos. O sea, entonces, a pesar de que entiendo que todos esos cálculos formen parte de la responsabilidad del padre. Es decir, yo, por ejemplo, tengo claro, que es una cosa que hablándolo con Alberto Olmos, que es un columnista al que aprecio mucho, siempre me recuerda una frase que yo dije que es hoy no hay mayor gesto de generosidad intergeneracional hacia tus hijos que darles la entrada para un piso. Eso es mucho más importante hoy que pagarles una buena formación universitaria. Esto, sí. O sea, claro, ¿por qué? Porque nos estamos moviendo hacia esas decisiones de hiperseguridad que caracterizaban la vida fuera del siglo XX. Es decir, si tú quieres tomar decisiones seguras hacia tu descendencia en términos de, no sé cómo decirlo, decisión racional, ¿no? De prevención ante los riesgos, lo mejor que vas a poder hacer como padres es, pues eso, no, toma la entrada para un piso y garantizarles que vayan a tener una vivienda. Claro, esto en un contexto de crecimiento demográfico suena de locos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el patrimonio inmobiliario sea el bien que construye el patrimonio en una sociedad que ha perdido en los últimos 30 años 200.000 nacimientos al año? Bueno, entonces, a ver, si te parece, vamos a desarrollar un poco este tema, más que nada porque me intriga y porque hace años que pienso en ello, en esto que te digo, la estafa intergeneracional, que ya te digo, es un pensamiento que aún no he terminado de articular, pero creo que nos entendemos. Claro, a ver, yo no quiero ser un cuñado y decir, es que claro, la culpa es de los boomers y ir señalando a viejitas que viven solas por la calle, más que nada porque mi barrio está lleno de viejitas de pisos que hacen eco y, bueno, de jóvenes que nos cuesta acceder a tener una vivienda, que te alquilar o comprar. Entonces, ¿esto tiene solución? ¿Tenemos que estar resentidos con alguien? ¿O qué coño hacemos? No sé si tú tienes la solución. No, yo creo que las intuiciones muchas veces tienen un componente de verdad que debes escuchar. Ya. Claro que los boomers son unas sanguijuelas del sistema de reparto que están succionando hasta que pete. Es decir, o sea, no te autoengañes. No me autoengaño. El sistema fiscal continental europeo ha ido trasladando algo que cuando yo empecé a mirar estas cosas hace 15 años se contemplaba como una lejana posibilidad y todos los sistemas democráticos occidentales están conectando impuestos y pensiones. O sea, esto no es una ficción, ¿vale? O sea, las abuelitas, que algunas de ellas cobran 2.000 euros netos con la vivienda pagada y 14 pagas, ¿vale? Están ganando en media más que los mileuristas de 30 años. Y eso es una perversión profunda del sistema. Vale, yo soy una persona que está obsesionada con los incentivos porque siempre hay que mirar las dos caras de la moneda, qué es lo que motiva a qué es causa, qué es consecuencia. Esto es por compra de votos, esto es porque se ha articulado un sistema político que dices, vamos a tener contentos de esta parte de la sociedad. Esto es porque nuestros cerebros no permiten avanzar y es la idea esta arcaica de se ha hecho así toda la vida. Porque, a ver,
una cosa está clara, los números no encajan, especialmente en España. Desconozco la situación en otros países, pero cuando te pones a mirar el peso de las pensiones en el gasto público y tal, es que dan ganas, bueno, con tu colega Sergio que se ha ido a Andorra, esto o más, ¿sabes? País Vasco es una región que todos suscribiríamos que es rica, ¿no? Porque en los estándares españoles sería como una de las comunidades. Este año es deficitaria en pensiones. Ajá. O sea, quiero decir, entiendo, o sea, cuando uno tiene una visión liberal, que es una visión, no lo digo, es una visión aristocrática sobre la realidad, entendida como guiada por la razón, nosotros tenemos que poder alcanzar una versión de más calidad de la verdad a través de un principio dialógico, de exposición a los argumentos y demás, ¿no? Muchas veces uno puede caer en la idea de la gente es imbécil o la idea esta más articulada aún, que es la que has dicho tú, es no, la gente responde a incentivos, ¿no? Claro. Vale. Yo parto de una base que es los gobiernos dicen que suben las pensiones porque no saben cómo bajarlas. O sea, esto es, o sea, esto porque que esto estamos... ocasionaría pérdida de votos, por ejemplo. No, porque el sistema, no es ya pérdida de votos, es que hay, vamos a decirlo así, hay varios colectivos que a día de hoy son los que responden a lo que llaman one single issue voter, o sea, un votante de un solo tema, ¿vale? Cuando tú te vas a una elección, ¿no? Y tú eres Ignasi, ¿no? Sí. Y vas a ir a votar, ¿no? Y en tu mente, pues hay como varios conceptos dando vueltas, la libertad, los autónomos, los impuestos que me cobran, no sé qué, tal, la inseguridad del barrio. Pero de repente hay dos masas en las democracias liberales occidentales que han ido ganando tamaño con el tiempo, que son empleados públicos y pensionistas. Claro, y entonces resulta que sabemos que el empleado público responde a un incentivo único y el pensionista responde a un incentivo único. Es que su propia autopreservación. Que es como congeles los salarios de los funcionarios, te vas a la calle. Como congeles las pensiones, te vas a la calle. Y entonces un gobierno, que es un actor racional para sí, porque está formado por personas que no quieren perder el ministerio o la Moncloa, dice, no, es que lo bueno y lo virtuoso es subir pensiones y subir salarios de funcionarios por encima del IPC. Y tú dices, ¿cómo? Y tú dices, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Vamos a jugar con restricciones externas, es decir, antes, al tener el control de la moneda, o sea, al tener la peseta, pues todo esto se acababa teniendo que desaguar en devaluaciones, en problemas para acceder al crédito, pero tú date cuenta que nosotros a día de hoy estamos financiando esta enorme bola con dinero europeo y euros europeos. Entonces, ¿quién nos va a tener que parar el mambo? Pues cuando el holandés o el alemán se pongan se pongan algún día a mirar en que nos hemos pulido los fondos Next Gen EU y entonces digan, oye, esto no hay Dios que lo pague. Dicho lo cual, es difícil... O sea, es difícil preguntar, porque tú has preguntado antes, ¿no? Pero no quiero hacer el cuñado. Un diálogo ensayístico no trata de presentar una tesis cerrada, trata de que presentes una intuición o que presentes una hipótesis. Yo parto de la base de que la democracia liberal no va a ser capaz de dar respuesta adecuada a tres asuntos, ¿vale? Que es conflicto generacional, seguridad y pensionistas. Y como no es capaz de responder a través de la acción del voto, ¿vale? Es posible que tiremos abajo la democracia liberal. Es decir, que es lo que ha pasado en Occidente constantemente. Es decir, hay un momento que la democracia liberal confronta con sus propias contradicciones y entonces nos damos un garbeo por otro tipo de regímenes, pues más oligárquicos, más autoritarios
o con un ruler o con lo que sea. Porque Le estás diciendo que la única solución, o tu hipótesis es que vendrá un demagogo de sí, turno, más demagogo aún de los que tenemos ahora, que ya es difícil de superar según cómo. no es tanto, o sea, no es tanto la idea, o sea, la democracia liberal genera sus propias contradicciones. Es decir, por ejemplo, redistribuye poder de las mayorías a las minorías, siempre por sistema. Claro, la mayoría social normalmente no pega zapatazos hasta que los pega. Y cuando los pega, claro, pega unos arreones de espanto. No sé si el Brexit, por ejemplo. Ajá. El Brexit, o sea, era bastante evidente lo que la población británica demandaba en el Brexit. Y la élite británica, que supuestamente estaba diciendo que era mejor mantener algún tipo de relación con la Unión Europea, no fue capaz de girar. Entonces, yo, por ejemplo, en el conflicto generacional, es bastante evidente que hay que volver a generar en los jóvenes el horizonte de dignidad mínimo de poder acceder a una vivienda. Es como, oye, Pero, esto es evidente. O sea, a ver, perdón que te corte. Por ejemplo, mira, yo soy el grande de 3 hermanos. Me llevo sí. bastantes años de diferencia con ellos. Entonces, toda la vida he estado rodeado pues, de primos, amigos de mis hermanos, que a día de hoy tienen 20 y algo. Conversar con ellos es más desalentador aún de lo que puede ser conversar con peña de mi edad, porque quieras que yo, pues mira, tú dices, tengo 4 años más que tú, pero en su momento, pues jugué bien las cartas, bla, bla, bla. A estos chavales, ¿tú crees que ellos pueden tener futuro más allá de, entre comillas, fumarse petas con los colegas en el parque? Porque claro, háblales de hijos, háblales de alquilar, háblales de comprar, háblales de ir a un banco que se te van a ir de tu cara, reír de tu cara, ¿me sabes? A ver, yo parto de una base de, por ejemplo, otro de los elementos que era característico de mi generación y que a ti todavía te llegó, que era la globalización. Ujú. ¿No? Ya vivimos en un mundo abierto, hay que hablar en inglés, somos móviles y tal. Esto está muy bien en un mundo de superestabilidad y crecimiento. En un mundo de incertezas, en una permacrisis, donde, o sea, se rompen los partidos, se rompen las constituciones, se produce una inestabilidad política de su madre, hay un COVID, hay un conflicto bélico en Ucrania. Oye, que es que Irán está lanzando misiles balísticos a Israel. Cierto. Entonces, yo, o sea, mi sensación es, creo que la onda ideológica que empezó a contestar a todos estos miedos e incertezas del año 2000, sobre todo del año 2012 en adelante, creo que ha fracasado contra el, o sea, pero de una manera espectacular. Es decir, la revolución cultural feminista, las diferentes modas ideológicas, todo esto ha ido dejando un pozo de desencanto y cinismo en esa generación de la que tú hablas, de esos chavales de... Bueno, Centennial, sí. Sí, o sea, es decir, no me creo a nadie. O sea, no me Claro. creo a nadie. Y en todo caso, si me creo algo es que estoy muy enfadado. Entonces, yo creo que esto producirá algún tipo de ruptura generacional, llámalo 15M, chalecos amarillos, whatever, y espero que eso produzca algún tipo de reflexión en quienes hoy están muy preocupados por los osos polares de 2050. O sea, lo que yo no me atrevería a decirle a un centennial hoy es, oye, no tienes razones para estar enfadado. No, no, o sea, tienes razones de Claro. sobra. La conversación pública está priorizando las charaduras de una niña apocalíptica como Greta Thunberg o, eh, no sé, la política energética de Alemania ha dado al traste con toda la política industrial de los últimos 40 años y con la principal industria exportadora de España, que es la industria del motor de explosión. Oye, yo soy el hijo de un técnico de la FASA de Valladolid que tenga 62 años y que va a ver que no va a haber contrato relevo del contrato de su padre y me pongo a quemar contenedores. Sí creo, y esto es algo que quizá por ser yo asturiano
Yo he visto 4 reconversiones en Asturias. La minera, la siderometalúrgica, la agroganadera y la naval. Y yo creo que la peña no se acuerda de cómo era aquello. Pero eran tiempos muy jodidos y muy duros. Y hoy todo esto está medianamente atenuado, pero está en etapa de potencia. ¿Por qué? Porque la industria, por ejemplo, han empezado a haber ya concentraciones en Bruselas de trabajadores despedidos de las grandes industrias alemanas. Entonces, también, ¿qué creo? Pues, por ejemplo, que al romperse la globalización va a haber una renacionalización de la producción en muchos aspectos. Creo que muchos chavales, pues igual se dan cuenta de que tenemos un campo y una industria agroganadera que merece la pena. Creo que no somos un país bastante grande, quiero decir, que tiene una demanda. Y despoblado. España es de los países más despoblados del mundo. Pues, chico, fíjate, yo sí confío en el espíritu humano. Creo yo también, joder. Por eso, yo creo que estos chavales, en el momento en el que se dan cuenta que tienen que desconfiar de la política, que tienen que desconfiar de la ideología y que lo que tienen que hacer es ponerse a crear sin esperar a las instituciones europeas o a qué cojones les dice el telediario que tienen que hacer. Ya. Claro, porque sí que creo que, por ejemplo, en España tenemos un problema grave de conversación pública. Si tú eres un padre de familia y te fías en los últimos 10 años de las conclusiones y premisas que ha establecido como el deber ser la conversación pública en España, te pongo el caso que conozco más directamente. En agosto del 2021, yo había estado hablando con amigos que son expertos, que trabajan en instituciones, que trabajan en estrategia, y les había preguntado, oye, ¿viene inflación? Y todos, sí. Oye, si compro una hipoteca a tipo variable o tipo fijo, y todos a tipo variable. O sea, a tipo fijo. Y en agosto de 2021, después de hacer toda esa ronda, yo contraté una hipoteca a tipo fijo. Bueno, esto en agosto del 2021. En diciembre del 21, el gobernador del Banco de España salió dando una entrevista negando 3 veces que el horizonte más probable fuese el inflacionario. ¿Por qué? Digo, esto es de una cosa que no es el COVID, pero es que con el COVID pasó 3/4 partes de lo mismo. O sea, la conversación pública, la que escuchamos en los telediarios, la que escuchamos a través de las personas de referencia, la que escuchamos cuando vivimos la política, ¿no? Claro, yo no sé cómo explicar a la gente. En política, la semana que viene vamos a volver otra vez a hablar sobre Franco. Sobre si el gobierno tiene que tener capacidad para disolver la Fundación Francisco Franco, Ignasi. Pero, perdón que te corte, ¿no crees que esto son cosas de cámara de eco de boomers? Porque, insisto, yo los millennials y centennials, igual estoy sesgado, que lo estoy. No, es que creo que tienes razón. No me puede importar menos estas mierdas y se ven los ratios de cuánta gente ve la tele y tal. O sea, la desconexión es muy grande. Yo creo, si me permites, que Sí. si va a haber algún cambio, va a pasar cuando los boomers se mueran. Ya está. Entonces, van a cambiar los votos, cierta cantidad de gente va a percibir algo de herencias, igual volverá a haber cierta esperanza de decir, bueno, he percibido 30, 40, 50.000 euros, 20, 10, 100, lo que sea, y puedes empezar a plantearte hacer algo con tu vida. Es que, vaya, personalmente no he visto ninguna otra solución porque es relativamente cómodo, que no digo que tú lo digas, de dar una palmadita a la espalda al centennial y decir, bueno, lo tienes todo en contra, pero con ilusión verás que tú puedes conseguir un buen futuro. Te tomas por culo, tío. Y aparte, con perdón, y pongo otra parte de tesis, yo creo que también estamos un poco como adormecidos todos por esta sociedad de la sobreinformación y de los putos reels y los shorts, en que ya no tenemos capacidad de pensamiento complejo, en parte.
Claro. Entonces, es una especie de tormenta perfecta, ¿no? Un poco, no sé, Pero macho, estoy fíjate, no, un poco no, negativo hoy. no, pero es bueno estar negativo. Fíjate, o Ya, sea, es difícil ser muy consciente y no tener ramalazos de negatividad. O ya, sea, yo diferencio mucho el optimismo de la esperanza. ¿Vale? Yo tengo esperanza, claro, porque la historia me demuestra que en la oscuridad contra pronóstico ya, sale bien. O sea, que tu hermano, o sea, contra pronóstico, tiene algo dentro del pecho que de repente sale ya, y hace que la historia salga bien. O sea, que la mayor parte de los padres cuidan a sus hijos. Y es una historia que se repite en el mundo y que por mucha negatividad y mucha oscuridad, al final el mundo sale bien. Ahora, el optimismo, yo no soy optimista. O sea, yo no creo que a día de hoy el mundo que han recibido los centennials sea un mundo esperanzado, porque yo viví en un mundo esperanzado. Yo sé lo que es. Los ya, años. Yo sí que te cuento la peli en los 2000. La peli en los 2000 era el sexo irrestricto, con que hubiera consentimiento, te podías follar un hámster. Las drogas ya no eran drogas chungas, porque eran drogas recreativas. Llegaba el éxtasis, la música electrónica, y era todo un desmadre. Había que hablar en inglés y podías cometer errores. Tú decías, no, jugaste bien tus cartas. No es verdad, yo no jugué ninguna de mis cartas bien, fui fracaso académico. La cagué todo lo que un ser humano podía cagarla y más. Mi padre me rescató, me perdonó, me puso on track, me puse a trabajar, se me daba bien trabajar y luego conocí a Lucía. Menudo player. No, es que la vida te encarrilaba. ¿Por qué? Porque tenías oportunidades constantemente. O sea, la gran diferencia entre tu hermano y yo es que yo puedo cometer errores. Y eso, claro, cambia la perspectiva sobre la vida. ¿Por qué? claro, Porque yo me puedo equivocar. Tu hermano no. Tu hermano tiene una bala. Y entonces, claro, él vive en la sensación de que o no importa lo que haga, que eso es la mayor derrota, que es da igual, yo ya estoy perdido, o si me equivoco me voy a morir, me voy a matar. Y eso es, claro, es una manera terrible de vivir. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Y esta no es una ventaja menor, ¿eh? Que nosotros recibimos población latinoamericana constantemente. Y que tu hermano... O sea, ¿cómo han resuelto esta cuestión las generaciones precedentes en nuestro país? Asumiendo que hay una órbita de influencia que es nuestra casa y que forma un conjunto entre Latinoamérica y España. La hispanidad es un círculo. Y entonces tu hermano, de la misma manera que todos los días viene gente de Guatemala o de El Salvador o de Colombia a España, tu hermano mañana puede saltar e irse a esos mismos países a intentar montar algo, inventarse, construir o lo que sea. Claro, es muy jodido, no es una vida sin víctimas, ni una vida sin heridos, ni una vida sin fracaso. Hay mucha gente que fracasa en eso. Y el Y esto, problema que hay es que... y esto forma parte de la estafa también que te comentaba antes. Es decir, es una coacción encubierta. El hecho de decir, bueno, no es que me voy, es que me tengo que ir, Sí, siguiendo claro, con tu ejemplo. Pero totalmente. bueno, tampoco no es mi hermano, o sea, yo mismo también estoy en estas. Es decir, y la gente de más o menos mi estatus de clase media catalana, pre-40, post-40, o tus padres te han dado un piso, o tú lo compraste, o tuviste suerte, jugaste en tus cartas o lo que sea, o lo que estoy viendo mucha gente, entre los que me incluyo, es que tendremos que volver un poco a lo que creo que en parte comentabas tú antes, de como una especie de movimiento neorrural del siglo XXI con Netflix. Y bueno, sí que es verdad que no sé si el teletrabajo o algo habrá acelerado eso. Habrá que reducir costes o a lo mejor también querer vivir en una ciudad como Barcelona, de donde es tu familia, porque naciste aquí, pues bueno, otra cosa para la estafa. Pues se ve que es ahora algo que no puedes hacer y te tienes que reinventar en otro sitio donde, bueno, la vida es más o menos más barata. Aunque, entre comillas, para encontrar algo barato te tienes que ir a Teruel. Mira, no es una cuestión menor esto que has dicho,
como no sé quién lo va a estar viendo, justo hoy Yo estaba hablando tampoco. como, justo hoy estaba hablando con una amiga que un poco más joven que yo, que está planteándose mirar vivienda en Ya. Madrid. Madrid no está tan jodido como Barcelona, ¿eh? Barcelona tiene, o sea, Barcelona es una ida de olla. Yo me casé en Barcelona, mis suegros tienen casa en Las Corts, mi mujer vivió en el Raval varios años y yo con ella, y, y es una locura. Pero ¿qué sucede? Claro, esta conversación que le expliqué a esta amiga, le dije, mira, yo llegué a Madrid en 2016 viniendo de Gijón. Y yo en Gijón me crié en un dúplex de 240 metros. ¿Vale? Y soy un chico del centro de Gijón. Y cuando llegué a Madrid, flipé. ¿Por qué flipé? Porque la mayor parte de mis amigos, o sea, están todos por encima de 50.000 euros brutos al año. ¿Vale? Si estás por encima de 50.000 euros brutos al año, formas parte del 5% de mayores salarios de España. ¿Vale? El 5%, o sea, estás dentro del 5%. Luego, claro, del 5 al 4% la cosa explota, ¿eh? Pero Claro. digo, que eres, se podría entender como una clase, no ya en criterios de la sexta, ¿no? Que diría que ya con 40.000 eres rico, pero bueno, oye, bien, ¿no? O sea, formáis parte de una gente que... Y sin embargo, están a la última pregunta. Ujú. Y entonces de repente yo digo, joder, hostia, oye, ya que me dedico a hacer estrategia para mis clientes, coño, la voy a hacer para mí. Y entonces me pongo a hacer lo primero que hacemos en cualquier análisis estratégico, es contexto. Venga, voy a sacar datos, voy a ver qué coño es esto y tal. Y entonces extraje, lo que haces en estrategia muchas veces es una simplificación elegante de la realidad, ¿no? Y entonces llegué a una conclusión que no sabría trasladar en Barcelona porque tiene otros condicionantes, pero que habla un poco de ese movimiento estratégico del que has hablado tú. Es, ¿cómo Ujú. puedo afrontar esto en términos familiares? Pues claro, la vivienda, como supone tal volumen de la renta disponible, es como la diferencia entre cobrar un 30% más o un 30% menos. Estamos Ujú. hablando de eso, ¿eh? O sea, Total. entonces digo, bueno, pues voy a descomponer el precio de la vivienda en Madrid. Y el precio de la vivienda en Madrid son tres factores. Condiciones objetivas de la vivienda, metros de edificación, altura, orientación, si tiene plaza de parking, tiene cancha de tenis, tiene pádel, tiene piscina, no la tiene, dónde está, ¿vale? Bien, eso es el factor 1. Luego el factor 2, que sucede en toda gran ciudad, está vinculado al commuting que llaman, que es, si yo te diera una moneda para que tú tirases la moneda en el mapa de Barcelona y quisieras vivir en la zona cero, o sea, si yo te dijera, Ignasi, dime, ¿dónde querrías vivir si yo te diera una moneda y dijeras, aquí, en Barcelona? Bueno, la verdad que mi barrio estoy bastante a gusto, pero No, bueno, no, quizás pero dime, cerquita de la playa, Poblenou, me gusta bastante. Poblenou, vale, pues algunas gentes te dicen, en Madrid te dicen Plaza Castilla, otro dice en Atocha, otro te dice Barrio de Ok. las Letras, otro dice al lado de la casa de mis padres, otro dice al lado del colegio de mis hijos. O sea, es el centro Ya. es un concepto polisémico, pero la distancia a ese centro va a marcar el segundo factor, ¿vale? Y el tercer factor, claro, es una cuestión que es muy jodida, pero que habla de estatus y clase media. En las grandes ciudades, el tercer factor, que es estatus, que es qué estatus tiene la zona donde está la vivienda, Ujú. puede generar un aforismo en Madrid que seguramente te resulte incomprensible, pero si yo lo digo y me lo está escuchando el que hay en Madrid, va a decir, coño, es verdad. Un madrileño no vive más al sur de donde han nacido sus padres aunque le arranquen las uñas de los pies. ¿Por qué? Tú imagina, te lo traslado a Barcelona. Un niño de upper diagonal le van a cortar la mano izquierda antes de hacer down diagonal. Bueno. Eso tiene que ver con cómo crecen las aglomeraciones urbanas en el siglo XX y cómo la vivienda ha trasladado muchos valores inmateriales que tienen que ver con
el desarrollo social. Por ejemplo, tú hay barrios de Barcelona donde no vivirías. De la misma manera que yo hay barrios de Gijón donde no viviría. O sea, yo, porque no me veo. O sea, ¿vale? Porque creo que no va asociado. De la misma manera que hay trabajos que no haría. Igual si lo necesitase, sí. Pero esa visión del estatus tiene mucho que ver con cómo la clase media sufre de manera constante por no desclasarse. Es decir, por lo que llamaríamos correr la carrera del estatus. ¿Vale? Entonces. Pero vale, perdón. No, es muy simple. Es que no quiero perder el hilo. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias es algo que tú has llamado el neorrural, ¿no? Que lo podríamos hacer una analogía con el tío que se fue a estudiar inglés a Reino Unido, pero que en realidad se fue a tender camas o a poner copas. Y tú dices, oye, pero este chaval, ¿por qué se ha ido a trabajar en una cocina al Reino Unido y no está trabajando en el puerto de Santa María de camarero? Sí. Porque el estatus condiciona nuestra manera de aproximarnos a la cuestión. Y acabo. Las ciudades han generado, por su crecimiento y desplazamiento, a veces un desclasamiento. Por ejemplo, tu renta anual, hay barrios de Madrid que sin tú moverte estás fuera, o sea, tú ya no puedes vivir en ese distrito. Y es una experiencia horrible, dolorosa. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta de que en realidad no puedes formar un hogar en un sitio que te va a expulsar. Por ejemplo, si vives de alquiler. Y claro, yo parto de una base de que he escogido el sitio donde vivo. Yo vivo en el sur de Madrid. Y yo lo he escogido al revés. Yo he dicho, ¿cuál es la renta de mi familia? ¿Cuál es la horquilla? ¿Dónde está mi zona? Aquí. Aquí vivo. Claro, es muy jodido, pero porque yo tengo la posibilidad. ¿Por qué? Porque no soy de aquí. Y entonces a mí me da igual. Claro, yo cuando le digo a mi no, yo vivo en el sur. Vivo en Perales del Río, que es una zona anexa a Getafe, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sur de Madrid tiene mucho menos estatus que el norte. En ese movimiento neorrural, ¿qué te habrás encontrado tú en multitud de amigos de tu generación? Lo que yo me he encontrado con muchos amigos míos de Barcelona. Nos vamos al campo, nos vamos a la montaña, nos vamos a... Y claro, acabas viviendo a hora y media o a hora y cuarto entonces, pero no te da la sensación de que te estás desclasando, ¿vale? Bueno, en vez de ganar más, gastas menos, que es una manera de vivir más eficientemente. A ver, yo parto de la base de que vamos a un mundo sin crecimiento. O sea, decías antes tú que crees en la esperanza y no sé qué. Bueno, a ver, es que la esperanza, claro, yo no creo en Draghi, creo en Ignasi y en su hermano. No sé si me estoy explicando. Sí, claro, las altas esferas de burócratas. Yo sí creo que tú vas a acabar alcanzando una vida razonablemente bien vivida porque tienes 2 hijos y por tus cojones lo vas a hacer. Ahora, no confío en nada en el informe Draghi. Esa es o sea, si lo que tú me planteas es que haya unos tíos muy listos, o sea, la impugnación para mí del liberalismo en términos de sistema de gobierno es que la democracia liberal presupone la idea de que hay unos tíos listos en alguna habitación oculta que tienen mejor información que Ignasi y que yo. Y yo creo que tú y yo hemos vivido varios procesos experienciales en vida que nos dicen que esa habitación no existe. Que los gobiernos que el Estado es un leviatán con síndrome de Down. Que el Estado es un tonto con gorra y silbato que pelea todos los días para no cagarse encima. Y que cuando llega una pandemia, que es una gripe
con que afecta a otras personas por un síntoma por vía buconasal, la solución del Estado es meternos a todos en casa y taparnos la boca. Digo, que es tecnología medieval. Ya, bueno, pero aún así nos arrastra a todos, ¿no? Sí, o sea, yo me he hecho mucho más antiestatal después del COVID, Ignasi. O sea, quiero decir, Ya me imagino, ya. no sé cómo lo has vivido tú, pero Yo para mí, desde una especie de sudapollismo, yo soy activista sudapollista, es decir, tampoco no desde el nihilismo, pero el que te la sude todo es liberador. ¿tú tienes fe? Sé que suena filosofía barata, pero No, ¿tú tienes fe? bueno, depende. Una fe estipulada y compartimentada como me adscribo a esto o lo otro, no. Pero creo que es una persona de fe y espiritual y que piensa en la trascendencia de la existencia, por supuesto, y en el bien y en el mal y en que las acciones te representan más que tus palabras. Entrevisté hace no mucho, entrevisté ahora 3 años así a un tío católico y me dijo, tú igual no eres católico ni cristiano ni nada, pero tienes pinta de serlo, por cómo te veo, por cómo hablas, cómo actúas, como tal. Y eso puede que ya te haga que seas un buen cristiano, un buen samaritano. O sea, si tú ayudas a una viejita a cruzar la calle, quizás ya eres una persona de fe, porque tú puedes ir a la iglesia y luego en tu tiempo libre rodar películas snap o hacer barbaridades, ¿sabes? O sea, que tampoco hay también virtual signaling en todos los aspectos de ¿Cuál los crees bienes que es humanos. ¿Y cuál crees que es el propósito último de la existencia? Joder, macho, ¿cómo te pones? El propósito No, último de la existencia. Bueno, primero deberíamos definir si existe un propósito o si debería existirlo. No sé si te refieres, perdón, existencia colectiva o existencia individual, eh, existencia de las amebas, Ignasi, existencia de qué. Ignasi existe Sí, sí, en el universo o en el universo que y tiene, conocemos. y, o sea, el, el dilema es si nosotros alcanzamos el propósito por nosotros mismos, es decir, a través de las experiencias, ¿no? Ujú. Que sería un poco mucho de lo que has reflexionado y de lo que me has lanzado viene del hecho de que una vida, más o menos, ¿no? De que una vida sin acceso a determinadas experiencias de dignidad, es una Ujú. vida eh, a la que le cuesta esfuerzo ser digna. ¿No? Es Ya, decir, esa idea del desarrollo, del crecimiento, de la seguridad, del patrimonio, hay como una especie de fundamentales de no vivir en la opresión, de tener la sensación de que estás dejando un futuro mejor para tus hijos, ¿no? Y entonces por eso te estaba preguntando, o sea, claro, mi camino, o sea, mi propuesta de sentido es que si bien en ese mundo del hipercrecimiento y de la hiperestabilidad, el acuerdo social o el contrato social con una vida bien vivida se iba a establecer en torno a dos principios, libertad individual y bienestar económico. ujú, Y entonces tú podrías alcanzar un poco algo parecido a, vamos a llamarlo, realización personal, ¿no? ujú. En base a esos dos supuestos, yo dejo fluir mi deseo y mi libertad individual y al mismo tiempo tengo un cierto bienestar material que ayuda a que me sienta satisfecho con mi vida. Ese spam de existencia duró hasta 2006, Así. pero claro, no existe a día de hoy, y esa es, yo creo, una parte muy fuerte de la crisis de sentido contemporánea en esa generación que es la tuya y la de tu hermano. O sea, vamos a decirlo, cuando tú preguntas sobre ¿y cuál es la solución? Y cómo tú Ya. piensas, ¿cómo podemos volver a esa configuración de sentido colectivo, Ujú. zeitgeist o sentido común o presupuesto de vida colectivo, ¿no? Que Claro. sea libertad individual y bienestar económico. Y claro, yo parto de la negación de que vamos a una minoración de la libertad individual, es decir, vamos a vidas
mucho más comunitarias, donde la familia es mucho más importante, donde el individuo... O sea, vamos a decirlo así. El individualismo metodológico es un... Para que el individualismo metodológico sea una posibilidad en la vida de las personas, el contexto de libertades, bienestar que debe acompañar ese escenario, hoy está en abierto retroceso. Y por lo tanto, Ignasi, si quiere tener la sensación de que la vida está cuadrada con lo que está viviendo, también tiene una parte de exploración de, oye, yo, ¿cómo voy a estar satisfecho con mi vida si resulta que esto que existía antes que yo y que he tenido la desgracia de vivir pared con pared no va a volver? Porque mi vida merece la pena. O sea, porque yo no tengo ninguna duda de que la vida de Ignasi merece la pena, pero ¿cómo podemos alcanzar una respuesta que nos diga que nuestra vida merece la pena si no va, sabemos, y es muy probable que no va a volver ese mundo desarrollista de los años 60, 70, 80, 90, 2000? Bueno, yo la solución, y si quieres vamos terminando más o menos con eso, es un poco con rollo prepper, ¿sabes? Los preparacionistas, en parte, es salva tu culo, salva el culo de tu familia, que yo creo que está relacionado con lo que vas diciendo. Salva tu culo, salva el culo de tu familia, círculo de amistad, comunidad, genera lazos de confianzas y al mundo, si está el Titanic ahí con el violinista, pues que le den por el culo. Es un poco triste, pero al final... si ¿Pero por qué es triste? No, quiero decir, si esta estafa es tal, o este sesgo de nostalgia un poco que vas diciendo, quizás no existe liberación colectiva, existe liberación, llámale comunitaria, como parafraseándote un poco, igual hay este nuevo resurgir pues, de varias personas que por situaciones similares se encuentran en el camino. Pero vaya, yo quizás también desde los hijos y todo esto, cada vez tienes más claro decir, tu sistema de prioridades cambia. Claro. Total y absolutamente. Pero a pesar de que todo sea una estafa, o sea, bueno, todo. O sea, tienes que vivir con dignidad, tienes que aspirar a la seguridad, a la libertad, a la felicidad, etcétera. Pero que vaya, que tampoco no te pienses que me estoy comiendo yo mucho la cabeza, decir, todo el mundo debería lanzarse a votar al Vice o a Vox o a Pedro o a quien sea. No, me explico. No, quiero decir Te que explicas este rollo perfectamente. mesiánico, a ver, un poco, yo qué sé, Milei ha molado en parte, o parece que mola, porque es un tío como desde abajo, pues se ha puesto arriba, pero empieza a desregular y un poco parece que es como el cisne negro de todo esto que venimos hablando. Sí. Pero vaya, mi solución, no sé si es neorrural del siglo XXI o tal, es salvar tu puto culo. Lo que pasa es que puede que ahí te tilden lo que normalmente puede que se asocia a los liberales y tal. Es que a vosotros no os importa la sociedad y demás. No creo que vaya por ahí los tiros, pero es que no, objetivamente no veo otra solución. No, yo parto de una base o sea, me engancho a lo que has dicho, es el cambio en el sistema jerárquico de valores que sucede con la paternidad. Que es, Claro. o sea, oye, mira, yo tampoco tengo tanto tiempo para dedicar a las abstracciones del mundo. O sea, no sé si me explico. Ya. O sea, si lo simplifico mucho, es ser capaz de no mirar más allá de la distancia de la mano. Es decir, yo sigo interviniendo sobre el mundo. Mucho, ¿eh? O sea, quiero decir, y creo que es un disfrute cuando intervienes sobre el mundo, cuando actúas, cuando tienes un gesto de desprendimiento, cuando eres generoso con alguien, o cuando ayudas a alguien que lo necesita, o cuando tomas acción sobre el mundo, es enormemente satisfactorio. O sea, yo no creo que la expresión salvar tu culo sea vista como y me da igual lo que suceda. No, es al revés. Es fijar el contorno de acción alrededor de donde tengas la mano. Claro. Y entonces dejar de pensar el mundo en categorías para las cuales el cerebro no está pensado que piense. Claro, el cerebro de Ignasi piensa de puta madre cuando piensa en cosas concretas. Cuando piensa en abstracciones ideológicas, ¿cómo podemos solventar o arreglar Occidente? Yo qué sé, pero ¿y a mí qué más me da? Pero a mí qué, o sea, ¿Occidente dónde queda? O sea, no, claro. La guerra cultural. Oye, pero ¿cómo la guerra cultural? No, espera, es que yo hay algo que puedo hacer aquí, en mi barrio, en mi comunidad, en el cole de mis hijos,
No sé, me gustaría buscarle un naming más sexy que neorrural. Sí. Pero yo creo que es una búsqueda de nuevos lazos comunitarios mucho más concretos y menos abstractos, y diré mucho más satisfactorios porque son mucho más sustantivos que lo que seguramente ha dominado la conversación pública durante los últimos 10 años. Y creo que ahí en esa búsqueda, ¿no? De ir encontrándote con cosas que te quedan más cerca y sobre las que puedes actuar, yo creo que reside por lo menos para mí, una gran parte de la búsqueda de sentido hoy. Bueno, o sea que al final de toda esta estafa, igual hasta sacamos algo positivo, ¿eh? No, hemos tenido que pasar una hora hablando para darle un final positivo a esto. No, yo creo mucho en eso, ¿eh? En que no nos coma el pesimismo. Porque claro. además, ¿por qué vas a ser pesimista? ¿Qué años tienen tus hijos? 5 y 2, ¿no? Sí. ¿Tú sabes la cantidad de cosas acojonantes que vas a ver? Claro. Mira, mi hijo mediano hace 6 meses se rompió el brazo. ¿Te puedo contar una anécdota? La anécdota más heteropatriarcal que vas a escuchar en tu vida. A ver. Mi hijo mediano se rompió el brazo hace 6 meses y el pequeño, o sea, yo tengo 3, y el pequeño se cortó el tendón del índice, 20 puntos, y se le cortó el tendón del índice hace el viernes pasado. Quirófano y la madre que parió. Y entonces, mi mujer lo llevó a curar y no eran capaces de contenerle. Porque estaba gritando, dando patadas y la madre que lo parió. Hostia. Tiene 7 años, pero está como un burro. O sea, es un cachas. Y soltando cagamentos y de todo. Y entonces yo, que había ido al Hospital San Rafael, o sea, íbamos todos en caravana y entonces íbamos al Hospital San Rafael y entonces me llama mi mujer, yo estaba en la cafetería con los otros dos y me dijo, sube. Y subo, entro en la puerta del box y está mi mujer, 5 enfermeras y la médico. Reteniendo al chaval. Reteniendo al chaval porque no era tal. Y entonces me dice, nada, entra y tal. Y entonces sale mi mujer, entro yo, le pego 3 voces, le cojo, le miro a los ojos y le digo, eres un herrero, nosotros no nos portamos así. Hostia. Contrólate. Le abracé, me puse encima de él, empecé a contarle historias del abuelo, de cómo el abuelo era valiente, de cómo él es valiente, de cómo a mí me llevaron una vez en un coche de policía para coserme la cabeza. Le conté la historia empezamos a cantar una canción que hemos compuesto, que componemos los dos juntos. Empecé a contar la historia de que éramos 2 osos en una cueva. Las enfermeras saliendo, yendo a contárselo a mi mujer. Oye, que sí, que se ha calmado y tal. Y oye, luego tuvo que volver a entrar al quirófano ya tranquilo, se ha empoderado de la narración. Y luego ha ido otras veces y ya está tranquilo. Lo que quiero decir es que somos animales simbólicos. Mi hijo se había cortado el índice y el tendón. Y sin embargo, las historias que nos contamos y cómo nos las contamos nos afectan. Ya. O sea, yo sé que... Bueno, yo sé que nuestros hijos van a tener una responsabilidad para enderezar otra vez este mundo. Y sé que lo van a hacer. Quiero decir, porque les vamos a educar para ello. No sé si, o sea, Ignasi, tú tienes 2 hijos, uno de 5 y uno de 2. Vas a ver cosas acojonantes hechas por ellos. Y te van a devolver la esperanza sobre el mundo. No tengo tampoco ninguna duda. No la he perdido, no me jodas. ¿Cómo se llaman? Se llaman Paul y Neil. Paul y Neil, una filosofía de Pau. Pues Paul y Neil, por Paul y Neil, ¿no? ¿A volver otra vez a darle caña a lo de las entrevistas o no? Oye, pues nada, Pedro, muchas gracias. Me lo he pasado de puta madre. Igual también tenía esa espina clavada. Espero que si alguien ha llegado hasta aquí a lo largo de esta charla, esta conversación, gracias. Y nada, tío, que no sé qué voy a hacer con mi canal. Voy a seguir charlando con gente peculiar
y desde aquí ya te insto y te animo a volver porque yo creo que en realidad hemos estado hablando de un tema hoy, pero que igual en la próxima charla podemos hablar de otro tema y nos pegamos aquí una filosofada que no veas. Siempre que quieras y siempre que te apetezca, yo encantado, me lo he pasado genial. Animar a la peña a darle a smash that button, suscríbete y dale like. No, pero sí a que sigas explorando, porque yo creo que un camino de exploración como el que estás, de pensar las cosas, de preguntarte con gente, de traer escritores, de traer gente que te llame la atención, de traer gente que no sepas lo que te van a decir o no sepas lo que te van a contar, yo creo que va a ser algo bueno y va a ser algo bueno para ti también. De puta madre, Pedro. Seguimos. Venga, nos vemos. Gracias, hasta Adeu. luego.